En este video explicaré brevemente la interacción de los niños en diferentes contextos a través del lenguaje, ya sea con los padres, hermanos, maestros, compañeros de clase y observando los medios de televisión y cómo influye estos en los valores y en la socialización de los niños. Podríamos decir que los niños, casi toda socialización se emplea por medio del lenguaje. Los niños absorben las creencias, los sentimientos y las conductas de su contexto y las imitan, ya sea de manera positiva o de manera incorrecta. Algunas teorías sobre el proceso de socialización. En primera tenemos los conductistas, Skinner. Estos consideraban a los padres como activos y a los niños como pasivos. Según su teoría, los adultos forjaban la conducta infantil mediante refuerzos selectivos, y ellos recompensaban las respuestas deseadas y determinaban la conducta de los niños. Los teóricos del aprendizaje, Bandura. Los padres refuerzan selectivamente la conducta del niño. Los padres le ofrecen un modelo para que el niño lo imite. Uno de los padres pone como por ejemplo un modelo explícito a lo que espera que su hijo diga. Otro es el modelo psicodinámico de la socialización por Freud. Esta teoría enfatiza más el conflicto. De acuerdo a esta teoría, el niño tiene impulsos opuestos a los que toman sus padres o en este caso la sociedad. Vygotsky consideró el lenguaje como una herramienta social tomada del medio social del niño. El lenguaje y la socialización. El lenguaje se vincula con la socialización en tres dominios distintos. El primer ámbito es donde los padres y otros cuidadores emplean el lenguaje para instruir al niño sobre lo que debe hacer, sentir y pensar. Para poder transmitir estas se pueden emplear diferentes maneras lingüísticas, como por ejemplo las órdenes, explicaciones y las anécdotas. El segundo ámbito es donde los padres enseñan a los niños lo que deben o no decir según sea el caso. Para esto, desde pequeños se les enseña a los niños a que reproduzcan formas particulares del lenguaje. En estas incluyen frases de cortesía, saludos, rituales religiosos y festivos. Y por último, en el tercer ámbito ocurre la socialización lingüística, en los aspectos sutiles e indirectos de la propia interacción lingüística. Este tiene ciertos rasgos de interacción que varían sistemáticamente y están correlacionados con variables individuales o de grupo. Los contextos del hogar. Dunn sugiere que la forma de socialización se puede transmitir de muy diversas maneras. En sí, cualquiera de las maneras en las que esto se transmita, gran parte de estas experiencias se consiguen en el hogar y por medio del lenguaje. Mencionaba que las madres que hablan más con sus hijos tienen hijos con un mayor vocabulario y una estructura de frases más complejas que los demás niños. El proceso de socialización por medio del lenguaje se examina en dos procesos. El primer proceso es cómo los padres dirigen la conducta actual de sus hijos mediante el uso de prohibitivos. La segunda es cómo los padres emplean y comentan el lenguaje abstracto o descontextualizado. Los padres como interlocutores. La madre y el padre son muy similares en los rasgos estructurales lingüísticos en cómo se dirigen a sus hijos pequeños, pero tienen diferentes estilos interactivos y comunicativos. Como sabemos, en la mayoría de nosotros o en la clase media, las madres son las principales cuidadoras de los niños. Algunas características de esto es, por ejemplo, que los padres practican más las interacciones físicamente estimulantes y juguetonas que las madres. Los padres conversan más con los niños menos a menudo, o sea, los padres casi no entablan ciertas conversaciones con sus hijos.
a diferencia de las madres. Es por ello que están menos familiarizados con las capacidades lingüísticas de sus hijos. Los padres, más frecuentemente que las madres, tienen dificultades para comprender a sus hijos y por ello piden más aclaraciones que las madres. El habla de los hermanos. Brown y Dunn investigaron y dieron en que es muy importante el papel que juegan los hermanos dentro del desarrollo lingüístico de los niños. Una obra de Dunn y en su estudio examina una charla de unos niños acerca de las emociones de sus hermanos y de sus padres. Brown y Dunn descubrieron que al crecer, los niños pasan más tiempo en conversación entre sí y en toda una variedad de otras actividades. La socialización del lenguaje dentro de la escuela. Cuando los niños ingresan a la escuela, entran a un mundo totalmente diferente en donde hay un nuevo medio de socialización. Este lugar tiene nuevas reglas también para la interacción. Las escuelas transmiten importantes conocimientos y prácticas sociales y culturales para los niños. La socialización por medio del lenguaje se da en dos ámbitos. La socialización directa es la que hay que decir en la escuela y la socialización indirecta, que es la variación de la interacción. Los compañeros como interlocutores. Las relaciones que se tienen con los compañeros se pueden comparar también con la relación que los niños tienen con sus hermanos. Esto se va haciendo más frecuente conforme el niño va creciendo. Estas interacciones también con frecuencia van excluyendo a los padres, en este caso a los adultos, y forman parte del temprano discurso del niño, no estructurando por un cuidador adulto. Con el tiempo, la importancia de la interacción con los compañeros o amigos puede hasta superar la interacción con los padres. Una vez que los niños salen de su hogar, su capacidad de expresarse y de responder a otros desempeña un papel importantísimo en su actuación social. Price escribió en cómo los niños actúan como críticos y correctores de los relatos de sus compañeros, haciéndoles correcciones léxicas. La televisión como un modelo. Los niños cuando no se encuentran en la escuela o haciendo actividades que pertenezcan a la escuela, por lo regular pasan más tiempo viendo la televisión. Singer es uno de los observadores. Mencionaba y afirma que la influencia de la televisión dentro de la vida de un niño es de suma importancia. Crea muchos aspectos de la vida sobre los niños. La televisión tiene mucha influencia en la vida diaria de los niños. Esto se puede ver o se puede manifestar desde la ropa en la que los niños llevan, los juegos que practican, los personajes con los que se identifican, los cereales o dulces que comen y en este caso en el lenguaje del niño. Rice y Wadsworth se basaban en una investigación empírica y en ella se basaba claramente que los niños pueden aprender el lenguaje y especialmente el vocabulario viendo la televisión. Rice ha observado que la televisión presenta una variedad de contextos sociales, con su inseparable lenguaje mayor de la que pueden encontrar en los niños en su ambiente inmediato. Noble descubrió que los niños australianos aprendieron a mantenerse serenos, tranquilos, viendo viejas películas norteamericanas. Y por último, la tecnología de la televisión y los medios similares a como los juegos de video, las videograbaciones, genera un buen lenguaje léxico de palabras y metáforas en los niños. Por último, la televisión en todas sus formas es parte inextricable del desarrollo de la mayoría de los niños. Hasta hoy, la investigación de la televisión y del desarrollo del lenguaje se ha limitado en gran parte de los estudios del aumento de vocabulario y alfabetización.